Vamos a recorrer la palabra de Dios. La introducción al tema es más o menos así. Nosotros creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestro Dios que es espíritu, que no puede ser contenido por la creación. Él es tan grande que no puede ser contenido por la creación, pero Él hizo un representante. Él tiene una imagen y una semejanza que es la de su Hijo Jesucristo. Él se reveló a través de su Hijo Jesucristo y nos enseñó que así como creemos en Él, debemos creer en su Hijo y debemos enfocar nuestra fe en la persona de su Hijo. La palabra dice que el que ama al Hijo, ama al Padre, que le envió. Así que nuestra fe se enfoca en la persona del Hijo. Así que nos enfocamos en Él encarnado, nos enfocamos en Él hecho hombre, nos enfocamos en Él en su vida terrenal, nos enfocamos en Él bautizándose para identificarse con nuestros pecados, pero también después Él muere, es sepultado, resucita, se aparece entre 9 y 11 veces y asciende a los cielos. Luego viene en forma de espíritu a morar con nosotros, pero Él físicamente está en lugares celestiales a la diestra de Dios y nuestra fe, reitero, está enfocada en Él. La palabra también dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por tanto, ¿en qué quiero que nos enfoquemos? Estamos anclados, nuestra esperanza está anclada en nuestro Señor Jesucristo y Él está ya del otro lado de la creación. Esta es la vieja creación, una creación que va a ser consumida por fuego. Y Él es el primero de la nueva creación. Por tanto, cuando nosotros oramos a Él, hablamos con Él, debemos recuperar esa conciencia, debemos tener esa conciencia, la conciencia de que estamos hablando con nuestro Señor resucitado, glorificado y ya colocado en lo que es la nueva creación. ¿Por qué esto? Porque Él va a venir a buscarnos para que nosotros estemos con Él. Y nosotros, en esta vida, estamos preparándonos para ir a su encuentro y para vivir donde Él vive, en la casa que se nos ha hecho en lugares celestiales. Amén. Por tanto, ese debe ser nuestro norte y es ese punto norte el que debe orientar nuestros intereses, nuestra vida, nuestro corazón y también ir condicionándonos por cuanto no en cualquier condición es que el Señor nos va a recibir en su casa y en su presencia. Por tanto, nosotros debemos indagar acerca de cómo debe ser nuestra manera de vivir si es que queremos participar con Él e ir a su encuentro. Esto es una transformación radical de nuestra manera de vivir, porque nosotros estamos como un poquito acostumbrados, si no nos despertamos habitualmente, a pedirle a Dios que nos bendiga para que estemos cómodos acá para siempre. Y nos olvidamos de que esto es temporal, pasajero. Él quiere procurarnos todo lo necesario y en abundancia para nuestro hospedaje terrenal, pero no es su objetivo que quedemos acá eternamente. Así es que en la comunión que nosotros tenemos con Él espiritualmente, nos impregnamos de sus intereses, nos impregnamos de sus pensamientos, queremos saber qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente, qué es lo que Él anhela. Y bueno, un poco de eso les traje en algunos pasajes de la Escritura, porque de repente si nosotros
nos anclamos acá en la tierra, empezamos a pensar en intereses contrarios a los de Él. Empezamos a tener un corazón que funciona en sentido opuesto a los intereses de nuestro Señor, y por eso es la necesidad de que interpongamos la palabra y nos alineemos. Entre estas cosas que tenemos de estar aislados de su comunión y a veces aislarnos de su presencia y de su pensamiento, viene a nosotros una actitud de independencia, de orgullo, de soberbia. Formamos un corazón independiente, es decir, nos movemos llamándole Señor de una manera vana. El Señor, si es nuestro Señor, nosotros tenemos que esperar diariamente, permanentemente, directivas de Él. Le llamamos Señor y vivimos como que somos absolutamente independientes, que somos nuestros propios proveedores, como si fuéramos nuestros propios señores. No tenemos sobre nosotros un manto de autoridad que reconozca que dependemos de sus órdenes. En 1 Corintios 11:3, les adelanto, vamos a ver muchos versículos, así que tal vez no lo busquen en la escritura, pero sí les pido que los anoten y los puedan repasar en la casa, porque reitero, no voy a hacer una predicación, sino una enseñanza, aunque no es exhaustiva, ¿no es cierto? Pero si pudieran anotar los versículos, les van a ser útiles. En 1 Corintios 11:3 dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Vamos leyéndolo al revés. Dios es la cabeza de Cristo. Nuestro Señor nos dijo: yo no vengo acá a hacer mi propia voluntad. Yo no hablo ni mis palabras, ni hago lo que me parece. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Nuestro Señor nos enseñó que hay una autoridad que Él no le dio lugar de una manera parcial, sino absoluta, total, y el tener la autoridad sobre nosotros nos lleva a situaciones donde la obediencia se dificulta porque no va en el mismo sentido de nuestros deseos. Por esto es que sin cruz es imposible ser cristiano. El sentido de la cruz es el que le da significado y el que verifica si nuestra fe cristiana es genuina o no. No se puede ser cristiano sin tomar la cruz. Se puede ser un asociado a una entidad evangélica, se puede ser un simpatizante, pero sin cruz, si no negás tu voluntad para sujetarte a la voluntad del Señor, si no negás tus emociones para sujetarte a la voluntad del Señor, no estás ni participando, estás de oyente. Así vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo al Padre por cabeza. En el versículo dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Los varones nos cuesta este tema de reconocer autoridad. Generalmente cuando hemos tenido malas experiencias relativas a los abusos de autoridad y al mal uso, al mal desempeño de la autoridad, no lo tenemos como algo honroso o como algo positivo, sino al contrario, lleno de críticas. Muchas veces también nuestra rebeldía genera opiniones adversas cuando lo que se nos pedía era apenas lo justo. Cristo es la cabeza de todo varón, es decir, como Cristo tomó al Padre por cabeza suya, nosotros tenemos que sentir a nuestro Señor Jesucristo y experimentar en nuestra vida a Jesucristo como cabeza. Es decir, así como
nos dio ejemplo el Señor. Nosotros debemos estar atentos a cómo nos marca su voluntad, su intención, su pensamiento el Señor, y no mandarnos por la ruta, acelerar sin saber cuál era el destino que el Señor nos había encomendado. Nosotros somos de arrancar, tomar la ruta, acelerar, abrir la ventanilla y Señor, bendice este viaje que estoy haciendo, y el Señor está esperando para darte la orden a dónde tenés que ir. Y vos ya estás embalado en un camino que Él no tiene por qué garantizar, porque no forma parte de sus propósitos. No tiene por qué financiarlo tampoco con sus bienes. O sea que uno ya que tomó camino está gastando recursos que no fueron adjudicados para eso, está malversando la provisión del Señor y está entrando en un camino que después va a costar salir, porque ya se hicieron kilómetros alejándonos del propósito divino. Por eso hay que tener temor en el sentido correcto del temor, es decir, no andar como sin cabeza, sino reconocer que la tenemos y empezar a movernos en este temor, buscando su guía, buscando su conducción. De la misma forma, el varón es cabeza de la mujer, dice la palabra de Dios. Nosotros pretendemos que nuestras mujeres colaboren con nosotros y no hagan un proyecto alternativo. ¿Qué clase de casa es donde la esposa tiene un proyecto paralelo, alternativo o hasta contrario al de la casa, al de la familia? En Efesios 5, 22 al 24, estamos hablando de lo negativo que es el tener un corazón independiente con el Señor. Dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es el mismo concepto. El orgullo, la soberbia, dice la Escritura que el Señor resiste a los soberbios. Esto de que resiste a los soberbios no es que los aguanta pasivamente. La palabra resiste significa que nos encara. La persona soberbia es encarada con el Señor. Nos dice: ¿qué te pasa? Y que nos diga qué te pasa el Señor es como pesado, digamos. Si Dios es contra nosotros, ¿quién es con nosotros? Que es una inversión de Él. En Isaías 64:6, vamos a pasar a otro ítem porque se va la hora. No son muchos, pero son 5 o 6 ítems que quería mencionar a ustedes. El tema de nuestra justicia propia. Estamos hablando de tener un mismo corazón con el Señor. Estamos hablando de tener un mismo sentir. Estamos hablando de tener un mismo espíritu con Él. Es decir, cuando estamos en oración, tratar de captar este sentido, el espíritu que Él tiene para con nosotros, sus intereses, aquello que Él quiere bendecir, aquello que Él quiere hacer. Por algo, reitero, le llamamos Señor. En nuestra relación con Él, por nuestra propia naturaleza humana y también por la influencia de lo que son las religiones que tienen origen en la tierra. Todas las religiones que tienen origen en la tierra y no las que han sido reveladas, le indican al hombre que tiene que hacer una serie de esfuerzos para alcanzar la justicia divina. En la fe cristiana esto no es así. En la fe cristiana todos somos declarados absolutamente culpables, insalvables. Se te dice: mira, ni te preocupes porque no podés hacer nada por salvarte. Lo único que podemos hacer con vos y lo único que podemos hacer con la raza humana
dice Dios, es matarla. Entonces, ¿qué hizo? Tomó forma de ser humano y se entregó a sí mismo. Y esa muerte, que es la única solución para el pecado de la humanidad, se ejecutó sobre una sola persona, que es Jesucristo. De esta forma se obtuvo uno que le proporciona justicia a todos los demás. Nosotros somos disfrutadores, beneficiarios de la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dios puso todo lo que Él quería en una sola persona, en su Hijo, y Él nos provee esta justicia a todos nosotros. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Y así es entonces que nosotros nos relacionamos con Él, no por nuestra propia justicia. Yo no puedo ir a Él en nombre de mi justicia, en nombre de lo bueno que he sido. No puedo ir a Él en nombre de lo bueno que yo me creo. Porque cuando yo me creo bueno, estoy dando también permiso a creerme malo. Si yo acepto mi justicia como una forma de presentarme delante de Él, mañana me levanto deprimido, acepto una acusación de Satanás y voy a estar totalmente bloqueado en el espíritu, porque quise acercarme a Dios con mi justicia, buena o mala, es repulsiva para Dios. La justicia humana no es aceptada por Dios. ¿Reitero? ¿Está claro? La justicia humana no es aceptada por Dios. Por eso tenemos que dejar de procurar, porque dice, es imposible que la carne pueda agradar a Dios. Hay dos pasajes, uno de Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No vamos a hacer exégesis del pasaje. Quede claro, nuestras justicias son como trapo de inmundicia, se está refiriendo a algo negativo. No vamos a profundizar en eso, pero imagínense un trapo inmundo. Ni verlo, ni olerlo, ni nada. Así es nuestra justicia. Entonces nosotros a veces clavamos rodilla y como que queremos hacer memoria, ¿qué hemos hecho para que Dios nos quiera? ¿Qué hemos hecho de obediencia delante de Dios? ¿Qué diezmo le hemos dado? Todo eso es inmundicia. ¿Me expliqué? Señor, gracias porque te llevaste mi carne y todo lo que yo puedo hacer o dejar de hacer en la cruz del Calvario, y gracias porque me diste una justicia nueva. ¿Cuál es mi justicia nueva? Jesucristo. Jesucristo es mi justicia. Esto es muy importante, les reitero, porque tiene que ver con nuestro andar cotidiano y con participar, les reitero, de la mente de Dios. Dios nos quiere considerar a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Eso dice la Escritura. Estamos ganando con el estudio de la palabra la mente de Dios. Ser coherentes con Él. En Gálatas 5, 3 y 4, sí hace falta verlo. Gálatas 5, 3-4, leemos: de Cristo os desligasteis, dice el 4, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Reitero, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si yo vengo a Dios y le digo, Señor, he cumplido el sábado, debes bendecirme.
Señor, he sido bueno. Señor, he dejado de hacer cosas malas. Señor, he ido al culto, tenés que bendecirme. Señor, he orado, tenés que bendecirme. Ya estoy empezando a sacar argumentos ordenados por la ley de mandamientos. Y si empiezo a tratar con Dios según la ley, soné, me caí de la gracia. De Cristo os desligasteis. Si yo estoy ligado a Cristo, Él es mi vestido, Él es mi justicia. Padre, vengo en el nombre de Jesús. Jesús me mandó. Padre, vengo con la tarjeta de crédito de tu Hijo Jesucristo. Padre, vengo vestido de Jesucristo, recibime como a Él. Padre, vengo porque Jesucristo me mandó. Acá estoy. Pero vengo en nombre de Él. Entonces no trata con nosotros, trata con Él. ¿Se está entendiendo lo que digo? Y así debemos permanecer consistentemente, porque es lo único que nos puede garantizar un estado de paz. Sin justicia no podemos tener paz mental, ni puede brotar el gozo, que fue uno de los temas que se mencionaron anteriormente. Si no hay justicia, no hay paz ni hay gozo. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra conciencia limpia con el Señor para mantener la comunión con Él, para que Él siga siendo nuestro representante de justicia. Él es la justicia nuestra. Nuestra justicia es una persona. Y esta persona es Jesucristo. Aquel que se desliga de Cristo, ¿cómo se desliga? Cuando uno empieza a tratar con Dios en relación a la obediencia que tuvo o no de los mandamientos. Entonces uno quiere justificarse por obras, entonces se despega de Cristo. Señor, correte, ahora trato yo. Hice caso, no hice caso, di ofrenda, no di ofrenda. Cuando uno empieza a tratar así, Dios no te escucha. De la gracia habéis caído. Se te dio la gracia de que Jesucristo sea tu abogado y vos lo rechazaste. ¿Qué queda? Culpable. ¿Se entiende? Porque a veces esto tiene trascendencia eficiente en nuestra psicología, nuestra vida espiritual, nuestra psicología y en nuestro físico. Así es que tenemos que prestar atención a esto. ¿Cuál es nuestra conciencia de justicia? Si nosotros, por el contrario, desde el primer momento de conciencia de la mañana, entendemos que nuestro Dios es Jesucristo sentado en el trono a la diestra del Padre y que estamos en comunión con Él porque Dios el Padre nos puso en comunión con Él. Y Él es nuestro sol, y Él es nuestra justicia, y Él es nuestra paz, y Él es nuestra vida resucitada, y Él es nuestra santidad, y Él es nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestro gozo, nuestra garantía de la salvación. ¿Me explico? Porque ponemos la mirada en Él, la vida cambia. El trato con Dios cambia. Y nosotros mismos somos transformados a la semejanza por disfrutar de esa gracia de adorar y de vivir adorando permanentemente a aquel que nos fue dado para ser el objeto de nuestra fe. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuáles son las obras del Padre para que las hagamos? Y les dice Jesús, que creáis en aquel que Él os envió. ¿Amén? Así es que no caigamos de la gracia, no nos justifiquemos por la ley. Jesucristo es nuestra justicia. Otros problemas ya en Romanos 2, 1 al 3, dos veces extensas, la epístola a los Romanos hace referencia al tema de meterse en la vida de los demás.
Si podemos ver Romanos 2, versos 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Somos encaminados a más bien cortar el tema del juicio, no meternos a juzgar el siervo de otro. Si nosotros tenemos a nuestro Señor por Señor y nosotros somos sus siervos, tenemos una relación en la que le debemos a Él obediencia y a Él le debemos cuentas. A esto se refiere a la responsabilidad. Debemos responderle qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con todo lo que tenemos para administrar, nuestro tiempo, nuestras palabras, todo. Si nosotros debemos responderle a Él y el otro debe responderle a Él también, ¿por qué yo me tengo que meter a controlar la vida de los demás o a juzgarla? Si yo lo juzgo, con la misma misericordia que yo trate al otro, Dios me va a juzgar a mí. Si yo condeno, que ni siquiera me llamaron a juzgarlo, reitero, si condeno, me estoy condenando a mí mismo. Yo lo que puedo hacer es ver si uno no anda en caminos, procurar rescatarlo en todo caso, pero no juzgarlo, ni condenarlo apresuradamente, porque la intención del Señor, como vamos a ver un poquito más adelante, es rescate. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta es otra verdad de fe. Nosotros acá estamos caminando, participando, esperando ir al encuentro del Señor, y estando ya en el encuentro con el Señor, estando ya resucitados y en presencia de Él, va a haber un tribunal, una bimá, donde se va a repartir, porque es obvio que todos nosotros no vamos a pretender disfrutar de la misma recompensa en los cielos, ni de las mismas coronas. En esta semana hubo un par de misioneras, una se fue a Tailandia, la otra no me acuerdo cuál era el destino, y realmente son testimonios que le sacuden. Es decir, uno está pensando por ahí cómo ir a un modelo más nuevo del auto y ellos están pensando en dejarlo todo e ir a Tailandia a predicar el Evangelio. Entonces yo no puedo jamás pretender tener la misma contemplación, la misma consideración de parte del Señor que semejantes ejemplos de carga por los intereses del Señor. ¿Me estoy explicando lo que digo? Entonces, de la misma forma, nosotros debemos considerar que va a haber un tribunal y que si queremos participar de alguna manera en alguna recompensa, debemos juntar algo para llevar al Señor. Es almas, obras, edificación de la obra de Cristo, el propósito para el cual Él nos llamó, porque Él sabe que hay algo que solamente nosotros vamos a poder hacer, acceso a gente que solamente nosotros vamos a poder acceder. ¿Se entiende? Tal el caso, por ejemplo, cuando se lo levantó a Pablo, dice, para que seas testigo mío ante las autoridades. Entonces llamó a un ciudadano romano para que pueda apelar al César, para que pueda estar cara a cara con el César y predicarle. Entonces hay gente, porque no todos tenemos accesos a toda la gente. Cada uno tiene acceso a alguien específico que el Señor quiere salvar, que el Señor quiere
comunicarles su evangelio y bueno, para eso nos llamó. Acceso para salvación y para edificación de esta gente. Entonces, el tema de ser parte del juicio no es para nosotros, debemos ser parte del rescate. En cuanto a nuestra consideración de la Iglesia, la Escritura dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este pasaje se está refiriendo a nuestro Dios que es trinitario, sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en el equipo trinitario hay una absoluta armonía. El equipo trinitario, la deidad en la cual creemos, es absolutamente indispensable para la creación y para la salvación. El Padre jamás pudo dejar su lugar. El Padre necesitó del Hijo para representarle dentro de la creación, el cual es la palabra, y el Espíritu Santo es el ejecutor de la palabra dicha por el Padre, manifiesta en nuestra creación. De la misma manera, para la salvación tuvo que haber un plan originado en el Padre, el Hijo realizándolo y el Espíritu Santo concretándolo en nosotros. Nosotros sin el Espíritu no tendríamos acceso a la salvación. Sin el equipo trinitario es imposible ni la creación ni la salvación. Este equipo trinitario es uno, es una máquina perfecta, es absoluta unidad de criterio, de sentimiento, de ejecución, de sentido de la oportunidad. Y cuando dice esto, la Escritura, en Deuteronomio 6:4, nos está enseñando que, así como nos dan el ejemplo, hemos de ser nosotros. Cada uno tiene un rol dentro del equipo, pero todos somos uno. Amén. En Juan 17, verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Aquí tenemos otra directiva, otra línea de la mente de Dios para que seamos coherentes con Él y no de repente nos encontremos con una mente contraria, trabajando contra Él. Mas no ruego solamente por estos, dice del 20 al 23, 17, 20 al 23, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. ¿Cómo pensamos que somos perfectos en unidad? Cada uno de nosotros sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la que rige todo. La cabeza rige a los miembros, por más que sean diferentes. Mano derecha, pie izquierdo, la cabeza es una sola. El tema es que nosotros nos consideremos extensiones los unos de los otros. Vos sos una parte del cuerpo que yo necesito. Yo soy una parte del cuerpo que vos necesitas. Y todos estamos dirigidos por la misma cabeza. Esta es una mentalidad que debemos ganar, que debemos incorporar y que debemos practicar si queremos no
movernos, pensar y vivir en contra de la mentalidad de Dios. ¿Cuánta gente dice que la fe cristiana no funciona, que la fe cristiana no anda, que la fe cristiana es una ilusión en la mente, una ilusión vana? El tema es que la fe cristiana funciona si la haces funcionar como dice la palabra. No va a funcionar si la querés utilizar pensando que vos sos el centro del universo. El único centro acá es el Señor, y Él tiene su mente, tiene su orden, tiene su pensamiento, su voluntad, y solamente entrando en el círculo virtuoso de su plan, de su pensamiento y de su diseño, es como funciona la fe cristiana, no de otra manera. Amén. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo, todo completo, no lo busques por favor, porque es todo el capítulo, nos enseña a ser como niños, a no ser tropiezos, sino rescatadores, y a ser perdonadores de todo corazón, para hacer posible este rescate y esta unidad. Debemos ser rescatadores de la unidad. Nosotros no vamos a hacer la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya es uno. Lo que no tenemos que participar es en los que hacen división. Así que si yo veo un hermano, lo saludo como hermano, lo quiero como hermano, intercedo con él como hermano. Los que hagan divisiones, que se arreglen con el de arriba. Amén. Hay un solo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe y del conocimiento experimental del Hijo de Dios. 2 puntitos más. El tema de tener un corazón conforme, no digo que sea exhaustivo esto que estamos haciendo, le digo algunas impresiones preparando el mensaje, pero que para que tengamos una correcta intención, que nos alineemos, ¿no es cierto?, con nuestro Señor. El problema de la doble vida. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3. Dice la Escritura, Pablo está operando juntamente con el Espíritu Santo en buscar, así como Isaac, por intermedio de un siervo, encuentra esposa. Pablo colabora con el Espíritu Santo en buscar a la iglesia, la cual es la novia de Cristo. Pablo también hace las veces del amigo del esposo, guardando los intereses del novio en relación a la novia. Dice 2 de Corintios 11, 2 y 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nosotros leemos estas palabras, vamos recalculando nuestra relación con el Señor. ¿Y a qué me refiero con recalcular? Pensemos que si formamos parte de esta novia de Cristo,
¿Qué es lo que espera un novio de su novia? Espera fidelidad. Espera que se prepare a formar parte de un equipo perfecto, ¿no es cierto?, donde se van a conseguir distintos propósitos. Y acá el tema que se menciona es el tema de la fidelidad, de la sincera fidelidad. Y el tema de que cuando se habla de noviazgo y no de un casamiento consumado, había un punto en el matrimonio hebreo en el que si la mujer resultaba no ser virgen, podía ser repudiada. Es decir, nosotros somos convocados, nos desposamos con nuestro Señor Jesucristo, somos desposados, ¿sí? Somos comprometidos en matrimonio. Él nos es fiel y Él espera que nosotros lleguemos fieles al altar. ¿Me estoy explicando cómo es el paralelo? Si nosotros no guardamos la sincera fidelidad a Cristo, Él no va a concretar el matrimonio. Está librado porque nosotros lo rompimos al pacto primero. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces esto de que estoy salvado, Cristo hizo un compromiso que me va a salvar, yo hago lo que quiero, nosotros tenemos que cuidar el pacto. Él espera sincera fidelidad. Y es precisamente esa relación, la de fidelidad, la que nos da la intención de agradarle en todo. ¿Por qué, por ejemplo, lo que hablábamos, yo voy a tener un corazón dependiente de Él? Porque le amo. ¿Quién me va a obligar a mí? El amarle al Señor, el decir, respondo al amor que me has tenido, has dado tu vida por mí, te hiciste hombre por mí, el Padre envió a su Hijo unigénito por mí, lo menos que puedo hacer es responderle coherentemente, simétricamente. Por esto voy a tomar la carga de dejar aparte mi independencia y aceptarle a Él como Señor, por causa de este amor. Por esto es importante que, teniendo esto claro como el motor del asunto, la relación personal con el Padre, con el Hijo, impulsados por el Espíritu Santo, es como el círculo virtuoso de la práctica de la fe va adelante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener limpio el camino. Y de eso estamos hablando, de estas palabras que nos enderezan el camino. Interesante la palabra, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿Cómo uno es extraviado de la sincera fidelidad? Atrapado por los sentidos, atrapado por la vista, atrapado por algún tipo de pasión que tenga que ver con la carne, para ir advirtiéndonos, ¿no es cierto?, y para saber cómo es la forma en la que podemos ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Recordemos que somos desposados con un solo esposo para ser presentados como virgen pura ante Él. Apocalipsis 3:15 al 17, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasa cuando el corazón no tiene sincera fidelidad a Cristo? Se confunde, piensa que está bien y está impeorablemente mal. Está muy, muy mal.
piensa que es rico y está pobre, ciego y desnudo. Por esto, una advertencia muy grande a la infidelidad, contra la infidelidad, contra la doble vida. Es una ilusión vacía de que uno tiene una relación con el Señor si no tiene un corazón íntegro. Íntegro. Es un trabajo permanente. Y es más fácil mantenerlo permanentemente que estar en un fluctuar constante de un pie en cada lado, ¿no es cierto? O sea, es mejor cuando uno lo lleva con la cuenta corta y uno puede mantener una situación de integridad de corazón. Es más fácil así y el poder del Señor nos ayuda en esto, nos sobrepuja, nos levanta y nos lleva adelante porque encuentra la actitud correcta. En este tener los sentidos extraviados, el tema ya que aparece del mundo, que es tan atractivo para los sentidos. En Marcos, este es el último punto, para tranquilizarlo, Marcos 8:30. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El tema del amor al mundo es un tema que tenemos que tratar. El mundo es la proyección de la mente del enemigo de Dios en cuanto a lo que debe ser la sociedad, en cuanto a lo que debe ser la cultura. ¿Qué piensa Dios acerca de lo que debe ser la sociedad? Y bueno, Él piensa en una sociedad donde impera el amor, donde impera la justicia, donde impera la solidaridad. En este mundo impera la productividad. Si servís para producir y para consumir, servís. Y si no servís para eso, se te hace un bollito y se te tira al tacho de basura. Todo el orden de este mundo, que resulta tan atractivo a los sentidos, es un orden diseñado por el enemigo de nuestras almas. El tema es que nosotros somos muy fácilmente impresionables con las construcciones, por eso el tema que se menciona tanto el templo en los evangelios. ¿Por qué? Porque los sentidos eran cautivados por semejante construcción, una construcción faraónica. El templo era gigantesco, 40 años se lo estuvo construyendo, mármol, oro, era muy impresionante y no podían creer que teniendo semejante templo, Dios diga, no, mirá, yo no voy a poner más mi espíritu acá, ahora el espíritu lo voy a poner en ustedes, en seres humanos. ¿Me estoy explicando? Entonces, de la misma forma, nosotros por ahí vemos el mundo, vemos su fulgor, sus lucecitas de colores, su Hollywood, sus autopistas, su tecnología, y nos pensamos que qué lindo sería participar de su orden. Sin embargo, este mismo mundo es el que a través de las mismas pantallas enemigos en el corazón, despreciarlo, aborrecerlo, a Él, a su palabra, a la imagen de Dios que somos los seres humanos. ¿Estamos en la página? Así es que aquel, dice la Escritura, Santiago 4:4, o almas adúlteras, ahí está el concepto que les decía hoy en relación a lo de 2 de Corintios 11. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gálatas, capítulo 6, verso 14,
vamos ganando el tema de la mentalidad de Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aplicamos este versículo que vamos a ver a continuación, como que se nos inocula, tiene la inyección. Esta inyección es la que nos pone el límite acerca, por ejemplo, de cuán hincha de un equipo vamos a ser. No lo suficiente para pelearme con alguien. Podemos tener cierta, simpatía, ver pasar, pero ya no de vernos ser dominados por una pasión, por una facción, por un partido, o por un partidismo, por una bandera humana. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque lejos de mí esté gloriarme, es lo más alto que yo tengo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por mí. Entonces, ese es mi ídolo. Él es el que marca y el que corta la tajada en todo. ¿Por quién? Por causa de Él. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces quieren buscar en mí un adepto para usarme de masa de tareas de un ideal, por ejemplo, político. Yo estoy fuera del sistema. Yo soy solamente funcional a los intereses del Señor. ¿Se está entendiendo? Soy funcional a los intereses. Y si los intereses del Señor corresponden con algún interés político que haya por acá, bueno, mejor o no. Pero el que lleva la directriz y el que nos hace tomar las direcciones es Él. ¿Se está entendiendo? Pero que no te capturen, hermano, que no sean tus sentidos atrapados en una fidelidad superior a la fidelidad del Señor. En última instancia siempre se corta por ahí el tema. ¿A quién voy a ser verdaderamente fiel? Totalmente fiel. A aquel que pudiendo no quiso evitar la cruz, sino que le dijo al Padre, hágase como tú quieres. ¿Por qué? Por causa nuestra. El amor de Cristo nos constriñe, que si Él murió por nosotros, entonces también nosotros le damos nuestra vida a Él. Colosenses 3, versos 1 y 2. Estamos terminando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Conste que no estamos diciendo que descuidemos las cosas de la tierra en el sentido de olvidarnos del día a día de nuestras responsabilidades. Lo que está diciendo Dios es que no pongas en la tierra tu meta final. ¿Cómo trato yo a mi casa? La trato, si yo tengo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, trato mi casa como un hotel. Confortable, sí, mi hotel. En lo posible con agua caliente para bañarme, en lo posible. Limpio, ordenado, confortable, cómodo. Si tuviera para hospedar, mejor. Para poner autos, mejor. ¿Me estoy explicando? Pero es un hotel. Porque el día que el Señor llame, yo tengo que tener el corazón listo para irme. ¿Me estoy explicando? Estamos más o menos en la sintonía. Como vemos, nuestro corazón necesita ser ajustado por la palabra. Si es que nosotros verdaderamente queremos tener la fe del Señor. Si queremos ser cristianos,
tenemos que alinearnos. No es de cualquier manera que nosotros podemos considerarnos cristianos y podemos considerar y confiar en guardar la interacción que el Señor nos propuso. Él nos propuso una relación, dice, ya no os llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, ¿no es cierto? Donde el Padre nos tomó por hijos, el Señor pudiendo ser Señor, dice, no, vengan, pasen, participemos, seamos colaboradores, vengan a compartir mi gloria, yo los he amado como el Padre los ama, vengan, pasen. ¿Cómo se guarda eso? Se guarda con fidelidad. Se guarda con no hacer división, hermano. Yo estoy juntando para salvar y vos venís y me los empujás con crítica, con creerte más que los demás. ¿Qué onda con vos? Formá parte de los rescatadores. ¿Me estoy explicando? Amén. Así que bueno, el guardar la palabra, el guardar la unidad, el guardar la santidad, nos protege. Nos protege, nos habilita la respuesta a nuestras oraciones. Nos trae sujeción para que nos sirvamos a Él agradándole en todo con reverencia, como dice Hebreos 12. En justicia, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, Gálatas 3, 27. Rescatando la unidad, como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con una conciencia limpia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, siendo nuestra alabanza genuina para nuestro Señor, que Él sea nuestro máximo ídolo, aplicado en el sentido del sentimiento, ¿no es cierto? Porque sabemos que Él no es un ídolo, es nuestro Dios verdaderamente. Y vamos a ver la respuesta de parte de Él en una dinámica consistente, no una dinámica vana, una relación de fe interactiva mucho más fuerte. Y por último, nos despedimos con esto, con un sentido que yo creo corona todo esto que estamos hablando, que es el anhelo del arrebatamiento, el anhelo de estar en presencia de Él. Dice Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 20 y 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.